¿Crees que estás demasiado estresado o estresada? ¿Los nervios te comen por todo? En este vídeo vas a descubrir 7 de los principales síntomas que me he encontrado tanto en mi vida personal como profesional y cómo poder identificarlos aquí y ahora. Si este tema te interesa, te invito a quedarte a ver este vídeo, que estoy seguro que aprenderás mucho y que te vas a llevar cosas que te van a sorprender. ¡Comenzamos! Bueno, lo primero de todo quiero presentarme. Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com. Soy psicólogo especialista en inteligencia emocional y gestión emocional. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cuáles son los principales síntomas que te pueden ayudar a identificar si estás estresado o estresada. Pero antes de ello vamos a hablar un poquito sobre qué es el estrés. Después vamos a hablar de cuáles son los principales síntomas y cómo los puedes identificar. Y por último te voy a dar algunas pinceladas de qué es lo que debes de hacer en el caso de que identifiques algunos de estos síntomas en tu propia persona. Primero de todo, ¿estarás de acuerdo conmigo que el estrés es algo que es un término que está muy de moda, ¿no? Eso es algo que no podemos negar, que está clarísimo y es muy conocido. Sobre todo a día de hoy como que está bien visto incluso, ¿no? Se puede ver bien. El tema de ir estresado parece que es guay, ¿no? Que te da cierto caché, porque si vas estresado es que tienes una vida muy intensa, muy ajetreada y que eres una persona importante, ¿no? Pero más allá de que esto sea así, hay que entender que el estrés tiene su función, que es bueno y hasta cierto punto necesario, pero que el estrés en exceso es realmente un problema de salud y que va a tener muchas más consecuencias que simplemente el beneficio de que esté de moda y que quede muy bien decir que estás altamente ocupado. Esto, lejos de ser una ventaja, muchas veces es una gran desventaja para nuestro bienestar. Ojo, quiero dejarte clara una cosa. Realmente el estrés es algo que es positivo para el ser humano. Nos permite reaccionar, afrontar situaciones que en un principio pueden resultar amenazantes y en situaciones en las cuales corre en riesgo nuestra seguridad. Por lo tanto, el estrés es un mecanismo necesario. Si no tuviéramos este mecanismo, seguramente no hubiéramos sobrevivido o no hubiéramos avanzado tanto como lo hemos hecho. Hasta aquí estarás de acuerdo conmigo en que, a priori, todos son ventajas, ¿no? El problema aparece cuando la persona se siente en un nivel de estrés, es decir, cuando estás estresado o estresada de manera ininterrumpida. En el vídeo anterior de la semana pasada, que si no lo has visto te recomiendo que te pases a verlo luego, después de ver este vídeo, hablamos precisamente de los problemas que tiene el estrés crónico, es decir, el estrés prolongado en el tiempo. ¿Cuál es el problema? Que activa todos los mecanismos, todos los recursos de nuestro cuerpo, y esto es como todo. Si tú el coche lo llevas revolucionado constantemente, lo más probable es que al final termine petando, pues el cuerpo tiene un funcionamiento muy similar. Está muy bien poder activar todos los recursos cuando la situación los requiere, pero si la situación se extiende demasiado en el tiempo, esos recursos se acaban quemando y el coche termina petando. Cambia coche por cuerpo y precisamente esto es lo que sucede. Pero no te preocupes, porque precisamente para esto te he subido este vídeo, porque vamos a hablar de cuáles son los 7 síntomas que me he encontrado tanto en mi experiencia personal como profesional derivados del estrés. La tensión mental sería la definición más pura, ¿no? de estrés. Sería uno de los primeros síntomas cuando estamos estresados o estresadas, y una constante activación emocional, es decir, cualquier cosa que pasa me afecta más de la cuenta, o me enfado más de la cuenta, o estoy más triste de la cuenta, o estoy más sensible de la cuenta. Como se diría normalmente en mi casa, estamos a la que salta, ¿no? A la mínima chispa que salta es suficiente para que todo empiece a arder, ¿no? Esto se convierte en un estado de alerta permanente, lo que hace que nos pongamos al pie del cañón y que esto al final acabe teniendo consecuencias graves para nosotros y para nuestro entorno. De hecho, no lo digo yo, hay diversos estudios que comentan que más del 35% de la población actual adulta experimenta el estrés como una forma, no como una forma, sino de forma habitual en su vida, ¿no? Y que hay muchísimas situaciones a diario en las que pueden sentir precisamente ese estrés que estamos comentando, ¿no? Es cierto, y tampoco creo que haya que desdramatizar el tema, ¿no? El estrés es algo que va a estar presente en nuestras vidas, lo queramos o no, es parte fundamental, ¿no? Y es totalmente inevitable, ¿no? Como se diría en alguna película famosa. Pero siempre viene bien
poder reconocer cuáles son estos síntomas y darnos cuenta que pese a que el estrés va a estar ahí, siempre podemos tener formas de gestionarlo, maneras de llevarlo mucho mejor y evitar las consecuencias negativas derivadas del estrés. Siempre vamos a tener opciones para afrontar lo que nos pasa. No, lo que nunca nos va a servir va a ser afrontar y asumir una posición de víctima y de autocompasión, porque esto no nos va a ayudar. Hay que tener compasión con nosotros mismos, pero no situarnos jamás en una situación de víctima, porque eso nos quita todas las posibilidades de afrontar lo que nos ocurra. Y ahora vamos a pasar ya a los 7 síntomas que para mí son fundamentales y que son los que más me he encontrado en mi vida personal y profesional. Antes de continuar con el vídeo, si te está gustando este vídeo, si te gustan todos los temas relacionados con la inteligencia emocional y la gestión emocional, te pediría que apoyes este vídeo con un like, que te suscribas para no perderte ningún vídeo y que lo compartas con todas aquellas personas que sientas que les pueda ayudar. Si quieres contenido diario, te recomiendo que le eches un vistazo a mi LinkedIn, Marc Rodríguez Fernández, y a mi Instagram, Rodriemoción. Seguimos con el vídeo. El primer síntoma más típico y que me encuentro más frecuentemente son los dolores de cabeza o las famosas migrañas, las jaquecas. El dolor de cabeza es muy común en las personas que sufren un estrés de manera prolongada, tanto en hombres estresados como en mujeres estresadas. En este sentido, el género no tiene ningún tipo de diferencia, ¿no? Son muy recurrentes los dolores y jaquecas tanto por tensión nerviosa como por tensión muscular. Y, lógicamente, no sé tú, pero a mí cuando me duele la cabeza, cuando me encuentro mal, el mal humor y la irritabilidad van de la mano. O sea que este sería el primer síntoma que más frecuentemente me encuentro con personas que presentan unos altos niveles de estrés en su vida, ¿no? Por otra parte, el dolor crónico. Otro de los signos de estrés que más frecuentemente me suelo encontrar es una sensación de dolor crónico. Es decir, las personas que están estresadas o estresados, son personas que normalmente declaran que tienen un dolor más agudo, más acentuado, más presente, que el dolor tiene un papel mucho más fuerte dentro de su vida, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cuerpo, por coherencia, siempre que empieza a tener síntomas físicos que relaciona con el dolor, empieza a segregar hormonas como el cortisol. ¿Por qué? Porque da por hecho que el dolor es una reacción ante una amenaza. Por lo tanto, el dolor muchas veces va acompañado del estrés y es uno de los síntomas más frecuentes de que estamos sufriendo un estrés de manera crónica. Esto es importante, ¿eh? Otro de los síntomas más típicos de la enfermedad frecuente. Mira, yo estoy seguro que conoces a esa típica persona que está constantemente constipado, constantemente tosiendo, con mocos, entre otras afecciones, ¿no? O tienen dolores de estómago o demás, pero eso es otro síntoma que hablaremos, ¿no? El tema de estar frecuentemente enfermo es una señal muy clara del estrés, porque como hablábamos en el vídeo anterior, que si no has visto te recomiendo que lo veas, el estrés es una señal, un mecanismo de activación que lo que hace es reducir la cantidad de recursos que tenemos disponibles para otros sistemas, como por ejemplo el sistema inmunológico. Por eso las personas que frecuentemente están estresados o estresadas sufren con mayor frecuencia enfermedades o constipados, porque su sistema inmune está debilitado, porque muchos recursos se están yendo precisamente a afrontar el estrés. Por eso es otro de los síntomas más frecuentes. Dormir mal o dormir poco, sufrir el famoso insomnio. Este sería, yo creo que junto al dolor de cabeza, lo que más me encuentro. Incluso te diría que en un 90% de los casos, esa sensación de fatiga, de estar agotado mental y físicamente, el insomnio, tanto por falta de sueño como por falta de calidad de sueño, es otro de los síntomas principales de estar sufriendo un estrés prolongado e intenso en el tiempo. ¿Qué pasa? Que muchos de nuestros sistemas se recuperan y necesitan del sueño, del buen descanso, de un descanso reparador, como se suele decir, para funcionar correctamente. Por eso, cuando no podemos dormir y sufrimos muchos problemas de insomnio, es muy probable que todos nuestros sistemas se vean afectados, incluso estemos de peor humor, nos cueste más hacer nuestra rutina de ejercicio, nos cuesta levantarnos, sentimos que nos agotamos mucho más rápido y que realmente nos cuesta muchísimo más afrontar nuestro día a día. ¿Alguna vez has tenido estreñimiento, digestiones pesadas, diarrea o cualquier tipo de problema digestivo? Pues este puede ser otro de los principales síntomas de que sufrimos estrés. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal, ya hay muchos estudios a día de hoy que nos empiezan a desvelar la gran importancia que tiene en nuestra salud digestiva, en nuestro mundo emocional y en nuestro funcionamiento general.
¿Por qué? Porque cuando sufrimos una situación de estrés, nuestra microbiota, es decir, todos esos microorganismos que están en nuestros intestinos, mueren o se debilitan, con lo cual, aparte de tener digestiones más pesadas, nuestro cuerpo no absorbe de manera tan adecuada los nutrientes ni puede segregar una serie de hormonas relacionadas con el bienestar. De hecho, hay diversos estudios que han comentado que el 90% de la serotonina, esa famosa hormona de la felicidad, se produce en el intestino delgado. Por lo tanto, si pasamos por situaciones de mucho estrés, es muy frecuente encontrarnos con problemas de tipo digestivo. Otro de los síntomas principales es cambios en el apetito, también muy relacionado con el anterior síntoma, el tema de los problemas digestivos, ¿no? Uno de los efectos del estrés es precisamente un cambio en nuestro apetito. De hecho, las personas que están estresadas normalmente o comen de más o comen de menos. Te acordarás de típica situación o cuando estabas o ahora que estás en tu época estudiante, de típica persona que ante un examen, ante unos nervios, había personas que les daba por comer por nervios y había personas que los nervios les cerraba el estómago. Pues precisamente estas desregulaciones en nuestro apetito pueden indicar que estamos pasando por una situación estresante y es importante tener en cuenta y darnos cuenta de este tipo de señales. Y por último, el síntoma quizá más preocupante y que más se está extendiendo, como si fuera una pandemia, pues es muy frecuente que el estrés no venga solo, sino que venga acompañado de depresión o ansiedad, que cada vez son más frecuentes y más preocupantes. La depresión es otro de los signos más habituales que se presentan cuando estamos sufriendo estrés. ¿Por qué? Esto es debido a que el estrés crónico se relaciona de manera muy estrecha con la depresión, porque en ocasiones las personas estresadas pueden desarrollar una depresión que agrave aún más la situación de estrés. Es decir, sería como un bucle de retroalimentación. Como tengo estrés, me deprimo y me deprimo porque tengo estrés, por lo tanto tengo más estrés porque estoy deprimido y es el pez que se muerde la cola, ¿no? Al final, cuando de manera bastante frecuente estás apático, apática, apagado, sin ganas de nada, es otra señal de que quizás estás desarrollando principios de trastorno depresivo. Tampoco hace falta saltar todas las alarmas ni autodiagnosticarse. En caso de que sea así, pues te recomiendo que recurras a un profesional o que te pongas en contacto conmigo en mi página web markrodri.com, pero al final que tengas en cuenta que estrés y depresión muchas veces van unidos y van de la mano. Pasemos ya a qué tienes que hacer. Has identificado varias de esas señales, ¿vale? ¿Qué es lo que debes de hacer? Pues primero de todo, calmarte, relajarte. El estrés no es el enemigo. De hecho, hay dos tipos de estrés, el distrés y el eustrés. El eustrés es ese tipo de estrés positivo que nos ayuda a afrontar a los retos, que nos garantiza un nivel de activación mínimo para poder afrontar los retos de nuestra vida diaria. El distrés sería este estrés más negativo y prolongado del que te estaba hablando, ¿no? El primer paso y lo más importante es que aprendas a reconocer este estrés. Hay muchas cosas que puedes hacer. Meditación, ejercicio físico, técnicas de relajación, técnicas de respiración, mindfulness. Hay muchas soluciones para el estrés. En ese sentido te quiero dar la esperanza y la tranquilidad de que esto tiene solución. Desde el ámbito de la psicología y por lo que a mí me toca, hay diferentes terapias como la terapia cognitivo-conductual o la terapia racional emotiva conductual que te pueden ayudar a cambiar la percepción que tienes acerca del estrés y tener más y mejores recursos y herramientas para afrontar ese estrés. Por lo tanto, lo que yo te diría es que empieces a informarte, empieces a tomar conciencia de la situación por la que estás pasando, que seas consciente de que el estrés no es tu enemigo, que se puede gestionar y que si realmente te está costando mucho afrontar la situación y necesitas ayuda extra, que contactes con un profesional, que contactes conmigo, que me escribas o por aquí o en mi página web markrodri.com o por Instagram rodriemoción, que me busques, charlamos y te ayudaré en todo lo que sea posible. Si has llegado hasta este punto del vídeo, te quiero agradecer que hayas mantenido tu atención, que espero y deseo que este vídeo te haya ayudado, que si es así, se agradece que lo apoyes con un like, que te suscribas para no perderte nada y que lo compartas con todas aquellas personas que sientas que les pueda ayudar. Por mi parte, nada más, te mando un fuerte abrazo y no te olvides que la semana que viene tendremos un nuevo vídeo con más contenido que estoy seguro que te va a encantar. Por mi parte, nada más, darte las gracias y te mando un fuerte abrazo. Saludos.